Dios le bendiga, familia, aquí una vez más para enseñar o predicar de la hermosa y maravillosa palabra de Dios. Hoy quiero estar hablando del Espíritu Santo, quiero estar hablando de las lenguas también. La palabra de Dios es especial. Recuerda Mateo 24, verso 35, como es que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, nunca pasarán. La palabra de Dios siempre va a permanecer. Aquí está en la Biblia, y un día aquellos que podamos llegar a la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, sus palabras van a seguir ahí reinando sobre todo, enseñándonos, ahí donde vamos a estar adorándole. Hoy quiero hablar de el Espíritu Santo, lo importante que es tener esa presencia, aquellos que están empezando en la iglesia, aquellos que llevan tiempo en la iglesia, que quieren ser llenos del Espíritu Santo, que quieren que el Espíritu Santo sea a través de ellos. Hoy quiero estar hablando de este tema y voy a estar tocando sobre las lenguas también, que está un poco relacionado en uno de los ungimientos del Espíritu Santo. Y quiero empezar hablando en el Salmo 51. Usted conoce bien cuando David se está arrepintiendo del pecado con Betsabé y Urías, lo que él había hecho. No quiero aquí tocar lo que David hizo mal, porque si nosotros miramos nuestro pasado oscuro, nosotros éramos más pecadores que David. Tal vez usted no ha matado a nadie, pero cuántos errores cometiste y cuántos errores sigues cometiendo, aún estando aquí en los caminos de Dios. Cada uno debemos examinarnos y sacar nuestra viga del ojo para entonces poder juzgar. Y nosotros no somos jueces porque Dios no nos puso como jueces, entonces no podemos estar juzgando a nadie, sino solo las profecías, que es la que debemos juzgar, dice Dios, si es verdad o si es falsa, y no meternos a estar hablando de este, del otro, del otro y del otro. Cada quien lo hace como quiere, como entiende. El rey David comete sus errores, sin embargo era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que Dios perdonó, y de su generación nace el Mesías, de aquel gran rey David, que nos trae muchas enseñanzas para nuestras vidas. Y en el Salmo 51, el verso 11, hay algo bien lindo que expresa David y me toca cada vez que yo pienso, y cada día yo pienso, trato de pensar en esto que David dijo en el verso 11 del Salmo 51, y es: no eches de mí tu presencia y no me dejes sin tu Santo Espíritu. No eches de delante de mí tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. David anhelaba que el Espíritu Santo siguiese en su vida. David sabía que había cometido un gran error. David sabía que el profeta Natán, cuando le habló de parte de Dios, él sabía que la había hecho bien dura, que había acabado, había hecho algo que nunca había hecho, porque se enamoró, perdió la cabeza, como a nosotros nos pasa una y otra vez tal vez. Pero él le pide esto bien lindo a Dios. David no le pide a Dios que le deje su reino. David no le pide a Dios que todo siga bien en su familia. David no le pide a Dios tener las 12 tribus de Israel, que usted ve cuánto le costó a David poder llegar a ser, por el tercer ungimiento, ya a la edad de 37, 38 años, ser rey sobre toda Israel, y todos los ancianos de esas tribus vienen y lo ungen como rey de las 12 tribus. Antes fue de la tribu de Judá, la más pequeña, como a la edad de 30 años, pero se viene a cumplir esa promesa de ser rey de Israel a la edad de 37 a 38 años. David lo que le pide a Dios es que no le quite su presencia.
Y es lo que nosotros necesitamos en todo tiempo. Nos puede ir bien, nos puede ir mal, pero su presencia que nunca se vaya de nosotros. La presencia del Espíritu Santo, que Él nunca pensó que Dios le fuese a dar tanto. Él nunca pensó llegar a ser un rey, llegar a ser el conocido, llegar a ser el más grande rey que tuvo Israel, sin contar a Jesús, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, está por encima de todo rey. Pero David, como ser humano, como hombre, llegó a ser el gran rey de Israel, el adorador, conocido como aquel levita que cantaba con su arpa a Dios, un hombre tremendo. Y esto fue porque tenía la presencia del Espíritu Santo en su vida. Las batallas que pudo vencer, el pelear contra Goliat, todo esto era una fuerza sobrenatural, el cual fue ungido ahí en el secreto, en 1 Samuel capítulo 16, el primer ungimiento fue ahí en secreto y él fue lleno del Espíritu Santo. En esa ocasión él no profetizó, en esa ocasión él no habló ninguna lengua, en esa ocasión fue lleno del Espíritu Santo y ahí en secreto todo siguió. Ahora tenía el poder de Dios y cuando él tocaba el arpa para el rey Saúl, entonces el espíritu malo que atormentaba al rey Saúl se alejaba del rey Saúl. Nosotros en nuestras vidas debemos anhelar la presencia del Espíritu Santo. Que nos falte todo menos tu presencia, Señor. La presencia que nos guía, la presencia que nos lleva hacia adelante, la presencia que nos unge, la presencia que nos ayuda en todo momento. Esa presencia hermosa del Espíritu Santo nosotros la necesitamos en todo tiempo en nuestras vidas. En Hechos capítulo 2 se habla de la llenura del Espíritu Santo sobre aquellos 12, y ahora está Ananías, que era sucesor de Judas, y estaban 120 en total en el aposento alto. Jesucristo les dice en Hechos capítulo 1, verso 5, que Juan ciertamente bautizaba con agua, pero ellos serían bautizados en el Espíritu Santo. Un poder de Dios allí en el Espíritu Santo. Muchos creen que Hechos capítulo 2 fue la primera vez que fueron llenos los discípulos con el Espíritu Santo y no es así. Más adelante voy a decir cuándo fue la primera vez. En esta ocasión fue la primera vez de la llenura del Espíritu Santo para un solo discípulo que era Tomás y para los otros que contaban entre los 120 sin contar a los otros 10 apóstoles. Parece un trabalengua, pero vas a ir entendiendo. Aquí, en Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, toda Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo iba a traerles poder a su vida para que fuesen llenos de ese poder y fuesen testigos de Rey de Reyes y Señor de Señores hasta lo último de la tierra. Era el plan de Dios y ese último de la tierra nos alcanza a nosotros, a todo el mundo, y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ocasiones se decía, ya estaban a punto de ser llenos del Espíritu Santo. Eso le dice dentro de no muchos días. Jesús, después de Hechos capítulo 1, verso 8, entonces ahí en el 9, por ahí él es tomado, dice que asciende, desaparece entre una nube, los discípulos se quedan mirando y ya ellos se van al aposento alto, ellos reciben las instrucciones, ellos están esperando la llenura del Espíritu Santo y 10 días después son llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué te digo que 10 días después fueron llenos del Espíritu Santo? Recuerda que siempre las Pascuas eran las Pascuas y después de las Pascuas, 50 días, venía la fiesta del Pentecostés.
Usted conoce que la fiesta de Pascua le dio a Moisés cuando sale después de unos 430 años de cautiverio, más o menos, el pueblo de Israel en Egipto. Ellos salen y ellos celebran esa fiesta de la salida victoriosa con el poder de Dios hacia la nueva tierra. Celebran las Pascuas, pero de las Pascuas, 50 días, venía el Pentecostés. Jesús comió 2 días antes de las Pascuas con sus discípulos, come las Pascuas, come ahí, hace la cena y después es crucificado ahí en la Pascua, empezando ahí la Pascua, y resucita al 3er día. Dice que Jesús se apareció en 40 días, estuvo viniendo, aparecía de vez en vez a los discípulos en ocasiones, y de aquí fue la última vez, día 40, es decir, la última vez donde asciende al cielo, y quedaban 10 días, y al comenzar la Pascua es que ellos reciben el Espíritu Santo. Por eso digo 10 días después de que Jesús parte con el Padre, y 50 días después que Jesús resucita, muere y resucita. En ese tiempo 50 días para llegar al Pentecostés, que el Pentecostés era la fiesta de Pentecostés, significaba cuando se le da a Moisés en el monte Sinaí los 10 mandamientos, se celebraba esto. La fiesta del Pentecostés eran los primeros granos, las primicias de las cosechas. La fiesta del Pentecostés, conocida como la fiesta de la semana, y después, más adelante, después de este ungimiento que va a ocurrir ahora, se celebra el Pentecostés como esta llenura del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles de Jesús, que seguían a Cristo, aquellos que estuvieron cerca de él. Y ahora ya en Hechos capítulo 2, ellos van a ser llenos, pero quiero leer, porque quiero ver cómo va Hechos capítulo 2 separando. Dice, cuando llegó la venida del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, empezar la fiesta del Pentecostés, era más o menos en mayo y se extendía hasta junio. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Había unidad entre ellos, estaban juntos esperando la promesa de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es decir, el primer acontecimiento, viene un viento recio con un gran estruendo, y este viento sopla en la casa donde ellos estaban sentados, dice la Biblia. Y aquí se para esto: se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir, ellos pudieron ver lenguas, literal, como la forma, una lengua de fuego, y esas lenguas empezaron a entrar cada una en cada uno de ellos. Dice, después de esto, dice, y, es decir, está separando. Después, aquí dice, asentando sobre cada uno de ellos, punto, pone el y de nuevo, separando. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Aquí estamos viendo cómo entra el don de las lenguas en ellos, y el Espíritu Santo después los llena, y después el Espíritu Santo les enseña, les muestra cómo hablar estas lenguas. Pero estas no eran lenguas angelicales, estas eran lenguas entendibles, eran idiomas que se estaban hablando en aquel momento, ya sea francés, inglés, ruso, español, hebreo, arameo, latín. Sabrá Dios cuántas lenguas le habrá dado a ellos, porque dice que moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, cada uno estaba escuchando
hablar en su propia lengua y se maravillaban, estaban atónitos, no sabían lo que estaba pasando, como estos hombres, siendo quienes son, siendo hebreos, nos hablan a nosotros, nuestra propia lengua, un mensaje ahí al corazón, llegándole hasta lo profundo, la palabra de Dios a través de ellos en su propio idioma. Y ellos están ahí recibiendo esa palabra del cielo, lo cual ahí aprovecha Pedro, lleno del Espíritu Santo, y da su primer discurso. Y en este primer discurso aceptan a Cristo como 3.000 dice que aceptaron a Cristo. Me llama la atención que es tremendo lo lindo que dice Pedro en su discurso y les habla de Jesús, porque ellos siempre ponían a Jesús en alto en todo lo que hacían. Y aquel Jesús al cual ellos habían crucificado, los habían matado, es decir, ahí estaban en los discursos cuando Pedro hablaba, aquellos que habían dicho crucifíquenlo, ahora se estaban arrepintiendo allí en Jerusalén y estaban acertando a Jesús. Mira qué lindo es nuestro Jesús, cuánto perdón, cuánto amor en nuestro Jesús. Esto lo hace el Espíritu Santo, tremendo. Y me llama la atención también como Pedro en medio de su discurso, él dice, esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel. El profeta Joel dijo, Joel capítulo 2, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, los niños profetizarán, y así, como quieras ponerlo, lo importante es que el espíritu iba a ser derramado sobre toda carne, y en ellos había sido derramado el Espíritu Santo. Pero es lindo lo que el profeta Joel habla de parte de Dios, era lo que estaba en el corazón de alguien especial para Dios, que tuvo un sentir de que todos fuesen llenos del Espíritu Santo. ¿Y quién fue este que habló de esto? Moisés, en el capítulo 11 del libro de Números. Moisés dice que los ancianos, es decir, un poco antes Jetro, su suegro, le aconseja, era mucho el pueblo, era difícil con aquel pueblo lidiar, y su suegro le aconseja de que necesitaba ahí personas que le ayudasen, y él, en el capítulo 11 del libro de Números, él ora a Dios, inclusive le pide hasta morir, si tiene que morir, que era difícil llevar a este pueblo hacia adelante, y Dios le dice, está bien, vamos a hacer algo, búscame 70 de cada tribu, principales de cada tribu, es decir, iban a ser 70 de esta tribu, de la otra, 70 los principales de esa tribu, y tráemelo, y lo que esté en ti yo lo voy a poner en ellos. De esos 70 solo pudieron llegar 68. Entonces Dios pone de lo que está en Moisés, el espíritu que está en Moisés, lo pone en ellos, y ellos empiezan a profetizar. Y entonces habían dos que no habían llegado, que se quedaron en la aldea y empezaron a profetizar. Eldad y Medad se llaman estos dos. Empiezan a profetizar, y hay un joven que sale corriendo a decirle a Moisés, estos están profetizando. Es decir, no sé qué está pasando, ellos no son líderes como tú eres el que tienes que profetizar, el que siempre lo ha hecho. En pocas palabras, Josué le dice, ¿qué hago? Le dice a Moisés, voy, impido esto que está ocurriendo, y Moisés le dice, no, déjalos. Déjalos, porque lo que está en mi corazón es que no solamente estos 70 sean llenos de Dios, del Espíritu de Dios, sino todos puedan ser llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, de lo que tengo yo, dijo Moisés. Mira qué lindo. Y esto unos 700 años después, el profeta Joel habla la palabra, como que Dios también ahí, con la intención que estaba en el corazón de Moisés, le hace hablar a Joel esto de que en los postreros tiempos iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre todos nosotros. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Aquí en Hechos capítulo 2, quiero explicarte, viene el don, por eso se separa. Primero hablan en lengua, y después son llenos del Espíritu Santo, y después el Espíritu Santo les lleva como hablar estas lenguas.
Hay un gran hombre de Dios llamado el apóstol Pablo, el cual fue usado en muchos dones. Este hombre le escribe a los Corintios 3 capítulos explicándole de los dones y termina explicándole de las lenguas. En el capítulo 12, 13 y el 14 termina explicándole, hablando de las lenguas. El apóstol Pablo le escribe a los corintios que los corintios estaban haciendo las cosas a su manera, había desorden y él quería como ordenarles a ellos un poco más en la parte espiritual. El apóstol Pablo en el capítulo 12, usted conoce que habla de dones y les dice a ellos que hay diferentes dones en la iglesia. Un ejemplo, el don de fe, está el don de discernimiento de espíritu, está el don de lengua, don de discernir las lenguas, que está hablando de las lenguas, está el don para hacer milagros, don de sanidad, don de liberación. Habla de los ministerios, del apostolado, de ser profeta, evangelista, pastor, maestro, y habla de que cada uno es importante en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que todos son importantes. Después, en el verso 31, termina diciéndole: anhelen todos estos dones, mas yo os muestro un camino más excelente. En el primer versículo de la preeminencia del amor, que es el capítulo 13, él dijo: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, hay personas que hablan en lengua, ya sea idiomas como hablaron, esto es entendible, varios idiomas, o también lenguas espirituales, como hablan en muchas iglesias. Pero si no tienen el amor de Dios, esto no vale. Ese amor que cubre multitud de errores, ese amor que dice 1 Juan 4:8, si alguno no ama, no ha conocido a Dios. Ese amor que aparece, por ejemplo, en el capítulo 17 de San Juan, donde dice que el Padre va a amar al Hijo, que el Hijo va a amar al Padre, que quiere que sean uno como Él y el Padre son uno. Ese gran amor que iba a estar en los apóstoles, y si se amaban, Dios iba a hacer cosas tremendas, y se está cumpliendo ahí en Jerusalén todas estas cosas tremendas por el amor de Dios, que es lo más grande. Entonces hay personas que tienen el don de lengua, y en esta ocasión se manifestó en Hechos capítulo 2 con lenguas por primera vez en la Biblia. El movimiento Pentecostés, los pentecostales, ellos en el siglo XIX, en el 1800, empieza un mover del Espíritu Santo, donde empezaron a recibir, según ellos, la lluvia tardía. La lluvia temprana había sido en Hechos capítulo 2, y la lluvia tardía en el 1800, siglo XIX, cuando ellos empiezan a recibir el don de lengua, lenguas angelicales, y a ser llenos del Espíritu Santo, y a ver un avivamiento y un poder tremendo. Y aquí en los Estados Unidos hubo un avivamiento tremendo en ese tiempo, donde habían grandes hombres y mujeres de Dios, empezaron a levantarse, grandes evangelistas, pero ellos creían que muchos de ellos, no estoy generalizando, que siempre tenían que ser llenos con las lenguas para que el poder estuviese en ellos. Pero en el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre principales, y el Espíritu Santo muchas veces no habitaba en todo tiempo, como por ejemplo en Saúl, que Saúl fue lleno, Saúl profetizó cuando fue lleno del Espíritu Santo. La evidencia fue que profetizó, pero Saúl quería seguir haciendo las cosas a su manera, no obedecía la palabra de Dios a través del profeta Samuel, y Dios lo desechó. Y el Espíritu entonces viene a estar en David. Necesariamente no tienes que hablar en lengua para estar lleno del Espíritu Santo, aunque dice en primera carta a los Corintios 12 que anhele todos los dones, y la lengua es un don bien especial. El apóstol Pablo en el capítulo 14 habla de las lenguas. El capítulo 14 lo dedica completamente a hablar de la lengua y la profecía. No quiere decir que la profecía sea más que la lengua, sino el apóstol Pablo les está enseñando que más bien profeticen en el idioma entendible para aquellos que están en el lugar, ya sea hebreo, ya sea en arameo, ya sea en el lugar donde estén, que entiendan bien
que anhelen el profetizar, porque entonces va a ser la palabra de Dios a través de alguien y esa persona va a aceptar a Jesús, va a caer ahí de rodillas porque es Dios hablándole, así como ocurre en Hechos capítulo 2, que es Dios trayéndole un mensaje de arrepentimiento, hablándole a su vida. Me imagino, no se dice lo que ellos hablaron en esas lenguas, pero después Pedro predica y termina aceptar a Cristo. Es tremendo, porque esta llenura del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 lo llena de poder, lo cual se manifiesta en Hechos capítulo 3, ahí donde están fuera del templo llamado La Hermosa. Ocurre un milagro, había un hombre que lo ponían ahí desde niño. Este hombre dice que era cojo de nacimiento y llevaba mucho tiempo ahí fuera de aquel templo y todos los que entraban lo veían. Y ahora cuando Pedro y Juan van a entrar a adorar a Dios, a orar ahí, y entonces él le pide limosna como solía hacer. Pedro y Juan mirándolo a los ojos, Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Al instante ocurre un milagro y se restauró completamente esa pierna. Es decir, en Hechos capítulo 2 ya se había cumplido que habían sido llenos con poder de Dios para testificar de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Para ser testigo de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y habían tantos milagros ocurriendo, pero esto también les trae un problema. Porque entonces los fariseos, los saduceos, los que estaban ahí, que creían que eran los que estaban bien, y lo que hacían era matar a los profetas, destruir el pueblo de Dios, como hay muchos hoy todavía que están en contra de aquellos que predican la palabra de Jesús. Y estos entonces les dicen que van a sufrir cárceles, que van a coger golpes, que van a pasar por muerte si siguen predicando a Cristo. Ellos tuvieron temor y dice que vuelve a haber una llenura del Espíritu Santo. Entonces esto me llama la atención, porque si ya habían sido llenos por segunda vez del Espíritu Santo, ¿cómo va a haber una tercera llenura del Espíritu Santo? Y en esta tercera llenura del Espíritu Santo no hablaron en ningún momento en lengua. Es decir, que el Espíritu Santo puede llenarte de la manera que Él quiera, ya sea que se manifieste el don de la profecía. Tal vez no profetizaste en el momento, pero después Dios empieza a mostrarte sueños o profecía, o tal vez después viene la lengua, fuiste lleno hoy, en un mes llegó el hablar en lengua, o tal vez llegó el don de echar fuera demonios. Eso manifiesta en ti que eres un hombre tal vez lleno del Espíritu Santo. Tal vez sí estás lleno del amor de Dios también y tienes los frutos del Espíritu Santo de Gálatas capítulo 5, que es bien importante, que esos son los que te marcan de verdad como un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza. Contra tales dice que ni la ley. Esos frutos que nos da el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 4 ellos oran. En el verso 31 dice que el lugar donde estaba se estremeció completamente y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo les da una llenura para hablar con denuedo la palabra de Dios. Ya ellos no tenían miedo de ser perseguidos, de ser azotados. Ya ellos se gozaban en todo esto. Ya la iglesia, después de Hechos capítulo 3, ya había en Hechos capítulo 2, habían 3,000. Después se suman, después que este cojo es sanado completamente, dice que se suman 5,000, ya habían 8,000. Ya por Hechos capítulo 5, dice que aún la sombra de Pedro sanaban a los enfermos, la gloria de Dios ponían a los enfermos ahí en su lecho, para que al pasar Pedro, tal siquiera su sombra, sanase a aquellos que estaban en aquel lugar. Y era la gloria de Dios a través de estos hombres tremendos, y eran incontables. Ya habían tal vez 15,000, 20,000, 30,000, ya no podían contarlos. Alabado sea el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Esta es la tercera llenura. Ahora, para seguir hablando de primera carta a los Corintios 14, donde Pablo está explicando de las lenguas, él dice: mejor que profeticen. Y si van a hablar en lengua, que hable uno por turno y haya un intérprete que interprete esa lengua. Es decir, si alguien habla en lengua en la congregación, debe haber un intérprete, porque tú no haces nada con empezar a hablar en lenguas extrañas que alguien no conoce, o en otro idioma si no tienes un traductor, y nadie va a entender lo que tú estás diciendo. Es mejor que profetice. Si van a hablar en lengua, que lo hagan ordenado, que hable uno
el otro y esté ahí el intérprete interpretando lo que están diciendo, pero que mejor profetice. Y ahí nos enseña en el capítulo 14 Pablo sobre las lenguas. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuándo fue la primera llenura del Espíritu Santo? Para aquellos 10 que Tomás no se encuentra entre estos 10. En el libro de Juan, capítulo 20. Usted sabe que es bien lindo en el capítulo 14 del libro de Juan, como Jesús le dice: y yo me voy a ir, pero no los dejaré huérfanos, el Espíritu Santo va a estar con vosotros, el Espíritu Santo los va a guiar, lo mismo que estuvo en mí, el poder de Dios, todo esto va a estar en ustedes. Es necesario que yo me vaya y a ustedes les conviene que yo me vaya. Y hay varios capítulos, 4 capítulos hasta el 17, tremendo. El libro de Juan es bien lindo desde que empieza, por ejemplo, el libro de Juan capítulo 1, hablando del verbo que era Jesús, en principio el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y este verbo vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, y este verbo era Cristo Jesús. Después dice que aquellos que le aceptaron fueron hechos conjuntamente con el Hijo de Dios, que es lo más grande que podemos tener, ser llenos del Espíritu Santo y ser llamados hijos de Dios. Capítulo 2 habla, por ejemplo, de cuando Jesús va a Caná de Galilea y convierte el agua en vino. Capítulo 3 se encuentra con Nicodemo, o aquel que le dice que tiene que nacer de nuevo. Capítulo 4 con la mujer samaritana. El 5 aquel hombre que está tirado, y así sucesivamente. En el 5 aquel hombre que está tirado en aquel lugar llamado Betesda, que llevaba 38 años paralizado. Y el libro de Juan es tremendo desde que empieza hasta el capítulo 21. Y en el capítulo 20 vamos a leer lo que estamos cerquita aquí, a una hoja solamente atrás en la Biblia. Es donde está la primera llenura del Espíritu Santo. Es bueno conocer la palabra de Dios para que nadie te esté engañando y saber. A partir del verso 19 dice, cuando Jesús se aparece a los discípulos, es decir, Jesús ya había resucitado y ahora se va a aparecer un día después a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Así que tuvieran paz. Ellos estaban con miedo, dice aquí la Biblia, estaban escondidos. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, es decir, él sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahí fueron llenos por primera vez del Espíritu Santo. Juan capítulo 20, verso 21 específicamente, verso 22, dice que recibieron el Espíritu Santo. Y el 23 dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Es decir, a quien ustedes les perdonen los pecados van a ser perdonados, y a quien no quieran perdonar los pecados, entonces no le van a ser perdonados. Usted sabe cómo juzgaron a Jesús en Marcos capítulo 2, cuando entra aquel paralítico que entra por el techo, y él lo que hace es perdonar su pecado, lo primero que hace, y empezaron a cavilar en sus corazones aquellos escribas que estaban ahí, los judíos, los fariseos, y Jesús perdona los pecados de aquel hombre. Y entonces ellos dicen: solo Dios puede perdonar pecados, sí, pero no habían visto delante de sus ojos, porque eran ciegos, guías de ciegos, que el mismo Dios, Jesucristo, uno con su Padre en todo tiempo, respaldado por su Padre en todo tiempo, estaba ahí delante de ellos para perdonar pecados. Y ahora le da esta potestad a sus discípulos de perdonar los pecados a quien ellos entiendan que deben perdonar los pecados, y aquellos que no se quieren arrepentir y que no quieren hacer las cosas como deben ser, entonces
que ellos no tenían la obligación de perdonárselo, que podían seguir así sin perdonar los pecados. Ahora le da algo tremendo más, que le dio paz. Por eso 2 veces le dice que tengan paz, porque ellos tenían miedo, y después te das cuenta que ellos salieron, después que Jesús se va de ellos salen y vuelven a pescar y siguen su vida normal hasta que llega el Pentecostés y el Espíritu Santo empieza a hacer cosas poderosas. Tomás no estaba ahí en ese momento, y esto también me dice que aunque Tomás era incrédulo, Tomás era un hombre valiente, era un hombre que no tenía miedo, porque Tomás había salido al pueblo, había salido a Jerusalén, andaba tal vez buscando comida, y Tomás no andaba como ellos ahí temiendo en aquel lugar. No sé si estás entendiendo, tal vez me equivoco, tal vez hicieron así, piedra, papel y tijera, y le tocó a Tomás salir a buscar la comida, y salió con los pies temblando, pero no estaba ahí en ese momento. Y entonces ellos le cuentan, cuando Tomás viene, ellos ya habían sido llenos del Espíritu Santo, le dice que vieron a Jesús. Tomás le dice, si no veo sus llagas, si no veo su costado ahí, no creeré. Después Jesús, tan amoroso, tan especial, aparece 8 días después, aparece ante Tomás y le enseña ahí sus llagas, le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Mira qué lindo, ellos fueron llenos aquí por primera vez en el libro de San Juan, capítulo 20. Capítulo 20 fueron llenos por primera vez. Y estoy viendo algo importante aquí, que ellos no fueron llenos una sola vez. Ellos fueron llenos 1, 2 y 3 veces. La segunda vez se manifestó la lengua. En esta ocasión, la primera vez, nadie habló en lengua. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Jesús sopló sobre ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo estos 10 que estaban aquí. Ahora, si tú quieres vivir lleno del Espíritu Santo, debes pedirle a Dios que te llene una y otra vez y otra vez. Nosotros necesitamos ser llenos cada día. El carro, si no le echas gasolina, se va a quedar botado, necesita llenar el tanque, por poner un ejemplo. Y si tú no oras, si tú no buscas de la palabra de Dios, si tú no estás ahí metido con tu Dios, Dios no te va a mantener lleno y vas a terminar mal. Pero como tú eres un hombre o mujer de Dios, que estás orando, buscando a tu Dios, en todo momento Dios te va a mantener lleno. Ahora te voy a decir algo tremendo, bien lindo, que aprendí de la palabra de Dios. El gran apóstol Pablo fue usado en todos los dones posiblemente que él habla en 1 Corintios 12. Si tú ves al apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, echa fuera un demonio, se cumple el don de echar fuera demonio, de liberación. En el mismo Hechos capítulo 16, donde discernimiento, cuando discierne que esta mujer, el espíritu que tenía, lo cual ella daba voces diciendo, estos son los verdaderos hombres de Dios, que anuncian el evangelio de la verdad, parecía bien, pero estaba mal, lo que tenía era un espíritu de adivinación. Él tiene el discernimiento, echa fuera. El apóstol Pablo hablaba en diferentes lenguas, alabado sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo tenía don de milagros. Cuando Eutico cae de la ventana, él lo resucita, dice la palabra de Dios. También en Hechos capítulo 19, enviaba pañuelos delantales, y todos aquellos que llegaran a estos pañuelos delantales eran libres y eran sanos de cualquier enfermedad. El apóstol Pablo era apóstol, era un profeta, era pastor, era evangelista, tenía de todo ahí. Alabado sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo discernía de otras lenguas, él podía hablar otras lenguas y enseñar, y fluía en otras lenguas. Mira qué tremendo. Pero el apóstol Pablo entendió de que debía llenarse cada día más y más y más de Dios. Y es lo que deben hacer los líderes, los que quieran ser usados por Dios, deben llenarse una y otra y otra y otra vez, y recordar la preeminencia del amor, que es bien fundamental en nuestras vidas. Y nos aconsejó el apóstol Pablo de que si estamos llenos del amor de Dios, entonces vamos a fluir de verdad en esos dones y vamos a estar junto con nuestro Dios, junto con nuestro Jesús, llevando una gloria
tremenda de parte del Padre para gloria y honra del que merece la gloria, del que lo hace, del que le place hacerlo todo a través de quien Él quiera usar, como ha usado desde Génesis hasta Apocalipsis, a quien Él ha querido usar y como Él lo ha querido usar. Tú te mantienes llenándote. Ahora, si fuiste lleno y tienes el don de profetizar, pídele a Dios ser lleno para echar fuera demonios. Si tienes el don de profetizar y de echar fuera demonios, ora y clama a Dios por ser lleno para hablar con denuedo la palabra de Dios. Un ejemplo, o pídele el don de discernir las lenguas, o pídele el don de fe, o pídele el don de sanidades para que las personas sean sanas, de milagros. Sigue pidiéndole a Dios los dones. La Biblia dice en Lucas capítulo 11, alabado sea el nombre de Jesús. Si los padres aquí en la tierra, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto no más el Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo y todo lo que le pida? Sigue pidiendo a tu Dios, sigue clamando a tu Dios. Vuélvete alguien humilde que busca a tu Dios, que quieres vivir lleno, que digas como David en el Salmo 51:11, no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Espíritu Santo. Que nunca te falte la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando la presencia del Espíritu Santo vive en nuestras vidas, vamos a vivir una vida a plenitud, en gozo, en amor, en cosas tremendas que Dios tiene para nosotros. Y necesitamos seguir pidiéndole. Recuérdate 11 de Lucas, capítulo 11, verso 29 por ahí terminando el capítulo 11, si no recuerdo, ahí te dice que pidas, que Él te va a dar el Espíritu Santo y todo lo que le pidas. Sigue pidiendo, no te canses de pedir, y más cuando pides bien. Estás pidiendo para edificación de la iglesia. Si vives en santidad, si vives agradando a tu Dios, si vives ahí haciendo las cosas para tu Rey, luchando por agradarle y entregarle almas y hacer cosas tremendas para Él, sigue pidiéndole ser lleno una y otra vez. No te quedes solo con lo que ya Dios te dio. Dios te puede seguir dando, Dios puede seguir depositando en ti más y más. Dios te bendiga. Recuerda, no dejes de pedir y mantente lleno del Espíritu Santo en todo tiempo. Anhelemos esa llenura del Espíritu Santo, que esa llenura aún dijo que cuando estuviéramos delante de jueces, de donde estuviésemos, Él nos daría cómo hablar, cómo decir, cómo defendernos. Él sería nuestro guía, nuestro ayudador. Él nos llevaría a todo lugar. Él en todo momento debe ser lo fundamental en nuestras vidas. En tu vida Él debe ser lo primero. Dios te bendiga cada día más. En el nombre de Jesús, espero que la palabra pueda ser de edificación para ti, que puedas haber aprendido algo en esta palabra de Dios que es hermosa y maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.